¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Quiero contarles que hoy he invitado a la ingeniera María del Carmen Aceña. Ella es investigadora asociada del CIEN y también fue ministra de Educación a propósito de esta polémica que se ha generado por la secretividad en el pacto colectivo con el sindicato de maestros. Vamos a escuchar su opinión al respecto y cuáles son las recomendaciones también. Así que, ingeniera, bienvenida. ¿Cómo está? Sí, saludes a todos. Gracias, Alejandra, por darme este espacio. Ingeniera, ¿cuáles son las características de este pacto colectivo entre el Sindicato de Maestros y el Ministerio de Educación? Mire, el pacto colectivo del Ministerio de Educación inició en el 2008. Cada cierto número de años se negocia. Lamentablemente, pues en el gobierno anterior, ellos le pusieron pues un carácter confidencial al pacto, de lo cual es totalmente ilegal. Y digamos, el sindicato le entregó al Ministerio de Educación el 8 de enero un borrador del pacto que contenía la misma cláusula. En el momento en que se empieza a pedir la información a la unidad de acceso a la información del Ministerio de Educación, comentan de que no se puede hacer público por este carácter de confidencialidad. Y es ahí pues donde la ministra le pide al sindicato que se abra con el objetivo de que sea público, ¿verdad? Y obviamente pues al sindicalista no le gustó el tema y hace una marcha el día 2. Sin embargo, yo creo que es una gran oportunidad para que los guatemaltecos nos enteremos qué son los pactos colectivos de condiciones de trabajo del sector público, porque en los últimos años se ha abusado muchísimo. Debemos recordar de que los pactos colectivos vienen del sector privado y por alguna razón se trasladaron al sector público. A mi criterio no tiene sentido porque los que negocian son funcionarios públicos, porque tanto las autoridades como los sindicatos son trabajadores del sector público. Y lo que hemos visto es que hay mucho abuso en el sentido de aumentos salariales, feriados, privilegios, bonos, que al final no son sostenibles económicamente y están realmente mermando la posibilidad de calidad de los servicios públicos. En el caso de educación, pues sí tenemos una historia de 4 pactos colectivos a partir del gobierno de la UNE. Se hace el primer pacto, luego pues vienen otros 4 pactos que si uno realmente ve el pacto ha aumentado masivamente los salarios, ha aumentado, digamos, los feriados. También lo que hemos visto es que se dan bonos, hay un bono de final de año y otro bono de medio año de 2.500 que no tiene ninguna atadura con la eficiencia o con el resultado del maestro. De tal forma de que estos 4 pactos colectivos han llevado el presupuesto del Ministerio de Educación de 7.000 millones de quetzales a casi 22.000 millones de quetzales, sin ningún tipo de atadura con el aprendizaje y la cobertura de los niños. Entonces, creo que es muy importante que sea público, es muy importante que la sociedad se involucre y también analizar cómo podemos ponerle límites a estos pactos colectivos, porque todas las instituciones de gobierno tiene el organismo judicial, tiene las municipalidades, tienen las descentralizadas, aún el Ministerio Público tiene pacto colectivo. Y lamentablemente, pues esto va en contra de la meritocracia. En Porque ese la sentido, ¿cómo se meritocracia, le puede poner alto a esos pactos colectivos, ingeniera? mire, yo creo que se puede normar en el sentido de que un funcionario, por ejemplo, un ministro, no debería estar negociando con un sindicato, ¿verdad? Por ejemplo, se debe de poner, bueno, se puede negociar esta cantidad de dinero, porque esto es lo que da el Ministerio de Finanzas, y una normativa que realmente limite qué es lo que se puede pedir, porque lo que está sucediendo es que por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay más de 1.000 trabajadores liberados. Eso significa que se les paga un salario y no trabajan porque son sindicatos, sindicalistas que están en todos los departamentos. Entonces, eso es un límite que se puede poner desde ahora. O sea, los beneficios que van a obtener deben de estar muy de la mano de la ley de servicio civil. En el caso de los maestros es el 1485, pero esto de tener más asuetos y además bonos y lo que a mí no me parece son estos incrementos masivos de salarios porque esto no beneficia a la eficiencia en la educación.
¿Qué pasa con la secretividad? O sea, ¿por qué cree usted que se negoció de esa manera en la administración anterior? Porque definitivamente no querían ser criticados. Y ellos pues terminaron haciendo eh, realmente del Ministerio de Educación un botín político. El Ministerio de Educación durante el COVID eh, se volvió más como un ministerio de asistencia social que daba víveres, que daba seguro para los niños. De hecho, metieron el seguro de los niños que nunca fue evaluado en el pacto colectivo. Entonces, estas componendas posiblemente no querían que se supieran y entonces se hace de carácter secreto, pero esto no es legal. O sea, estamos hablando de que se están negociando recursos públicos y además son funcionarios públicos, por lo tanto la información debe ser pública. Yo recuerdo un diputado de Semilla que le solicitó la información a la ministra y la ministra le dijo que esto era de carácter confidencial. Cuando se acercó al CIEM, pues nosotros le dijimos esto no puede ser porque hay un antecedente en el año 2010 cuando Ninette Motrero le solicitó la información del programa Mi Familia Progresa al ministro de esa época que era Bienvenido Argueta. Ella llegó a las últimas consecuencias pidiéndole a la Corte de Constitucionalidad que esto era público y así fue. O sea, la Corte dijo, publíquese y además pues se le destituyó del cargo y se le dio una condena penal al no dar la información. Entonces, sí es muy delicado. Yo creo que la ministra tal vez no se había percatado de que en este borrador decía lo de carácter confidencial y cuando se empezaron a acercar a buscar el pacto, pues resulta que no se podía publicar. Hay formas de cómo publicarlo. Yo, por lo menos, personalmente lo hubiera publicado desde ese mismo día en la página web porque creo que es información pública. A ver, detengámonos ahí, que era la siguiente pregunta que le quería hacer. ¿Cree usted que el procedimiento que está siguiendo en este momento el Ministerio de Educación es el que corresponde o qué recomendaría usted? Pues mire, ahora ya no comprendo cuál es el proceso que va a seguir, ¿verdad? Porque por un lado, ella está cometiendo un delito en el sentido de que ella no está publicando este pacto. Por el otro lado, si ella firmó este convenio de secretividad, pues habría que ver si hay un acuerdo donde se publicó en el diario. Por el otro lado, pues al final el presidente dijo, vamos a preguntarle a la Corte de Constitucionalidad al respecto. Yo sinceramente no sé qué camino van a tomar. Lo que sí es importantísimo es que lo hagan público lo más pronto posible, porque obviamente al sindicalista no le interesa que sea público porque va a ser señalado por todos esos privilegios que en los últimos años han adquirido. Y por el otro lado, pues entre estos enredos de dimes y diretes políticos, yo sinceramente creo que, pues al menos yo no creo que sea ilegal que lo publique, pero me imagino que ella se quiere guardar las espaldas, que después el sindicato pues le señale de que ella ya había aceptado ese borrador, ¿verdad? No sabemos, no tenemos. O sea, es decir, usted recomendaría que lo publique ya. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Claro que va a haber consecuencias, lo publique o no lo publique. Entonces, yo creo que la ley y la Constitución pues respaldan de que esto tiene que ser público. El tema es que no sabemos si cuando recibieron el borrador del pacto, pues se firmó y se acordó este secreto de confidencialidad. Y la pregunta es cómo deshace ese nudo, porque ese nudo es ilegal y pues será complicado deshacerlo, pero hay que deshacerlo ya. Porque de ser así, ¿cuáles serían las consecuencias para la ministra de Educación? Pues yo creo que como hay una asociación que está detrás de que se publique esto, pues ellos irán poco a poco avanzando si esto no es público, ¿verdad? Porque ellos son los que dieron la voz de alarma, que es el Movimiento Cívico Nacional, de que no se estaba dando el borrador del pacto a la sociedad civil. Entonces, ya pusieron unas denuncias en la PGN, pues me imagino que van a seguir escalando si esto no se hace público lo más pronto posible. Obviamente, hay dos abogados que también presentaron un recurso recientemente. ¿Qué piensa de estas acciones legales? Pues mire, el recurso lo pusieron ante el organismo judicial. Yo me imagino que es salvando a las dos partes, ¿verdad? Para que haya un tercero que decida.
Eh, pues desconozco realmente si el organismo judicial puede deshacer ese nudo, pues aquí están probando algunas alternativas para deshacer el nudo, pero sí es urgente que se tome una decisión y obviamente pues no le va a gustar al líder sindical que esto sea público, pero eh, tiene que ser público. Hablando de ese líder sindical, se refiere a Joviel Acevedo. ¿Por qué con el paso de las administraciones se observa que mantiene cierto poder? ¿Qué nos puede decir desde su experiencia? Mire, él tiene poder porque los últimos gobiernos le dieron poder. Estamos hablando del gobierno de la UNE, que le da el poder inicialmente porque él fue destituido por orden de un juez, debido a que él en nuestra época, en el 2004, 2008, no trabajaba. Y aunque era líder sindical, no había un marco legal donde le permitía estar liberado. Entonces se le inició un proceso en el organismo judicial porque estábamos emplazados. Y después de 2 años y medio, por orden de un juez, se le destituyó. Sin embargo, pues a través de la Oficina de Servicio Civil, no me pregunte cómo legalmente lo respaldaron, lo volvieron a contratar y ahí firman un pacto, el primer pacto colectivo del Ministerio de Educación, donde le dan, en primer lugar, lo liberan y en segundo le dan inamovilidad. Y luego, pues él, cada vez que hay un gobierno y el gobierno tiene problemas, pues hacen componendas con el gobierno, los defiende, se hace parte de ellos y al final, pues es como el salvador, ¿verdad? Porque sienten que si los maestros están en contra de los gobiernos, pues van a tener problemas. Recordemos un poquito el tema del patriota, verá cómo realmente tal vez es el pacto más bondadoso que hubo para que protegeran al... No vimos a ningún maestro protestando de manera institucional en la plaza, cuando fue lo de Otto Pérez Molina, y luego pues Jimmy Morales cuando pues decidió sacar a la CICIG de Guatemala, también se hizo una componenda con el dirigente magisterial, y luego pues el año pasado y los 4 años del gobierno de Yamatei prácticamente cogobernaron y ahí tal vez fue cuando más poder se les dio porque lo volvieron una mesa técnica, ellos no pasaban ningún proyecto si la mesa técnica, los sindicatos estaban de acuerdo, tiene oficina, tiene carro, o sea, tiene una serie de privilegios y además no lo destituyen del cargo sus propios compañeros porque pues si se da cuenta, Alejandra ha sido exitoso en el sentido de que les ha proveído de muchísimos recursos. Estamos hablando de más de 10,000 millones de quetzales de ingresos que han tenido más los maestros en los últimos años. Entonces, ha sido efectivo, por un lado, con sus colegas, los maestros, y por el otro lado, haciendo fuerza con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, pues hay que ponerle un alto en el camino, ¿verdad? Porque al final... ¿Cómo se le podría poner ese alto? Yo creo que la autoridad es la ministra y la ministra debe tomar sus propias decisiones, tiene que tener su propio equipo técnico, ella no tiene que hacer lo que el otro le diga y aunque haya que ir a las calles, hay que retomar la rectoría, porque al final él manda, pero sin ninguna responsabilidad, mientras que el ministerio, a través de su ministro y sus viceministros, son los responsables de lo que suceda. Y otro tema es que no hay recursos económicos. Y pues el borrador del pacto estamos pendientes de verlo para ver de qué se trata y qué están pidiendo, ¿verdad? Porque si usted ve la curva de cómo se han aumentado los recursos, antes era un 70% para gastos de personal, ahora es más del 85%. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la calidad educativa? ¿Qué vamos a hacer para el remozamiento de las escuelas? ¿Qué vamos a hacer para la conectividad? Porque si nosotros solo hacemos aumentos salariales sin ninguna recompensa para los niños, lo que estamos haciendo es
peor de lo mismo, o sea, no hay cobertura ni calidad educativa porque los recursos son escasos. Antes de seguir hablando sobre las consecuencias para el sistema educativo, quiero preguntarle algo relacionado siempre con Joviel Acevedo, y es que ¿usted cree que al día de hoy sigue manteniendo el mismo poder o cómo ve, por ejemplo, la reacción que tuvieron algunos líderes magisteriales en los últimos días en cuanto a rechazar el apoyo hacia él? ¿Es significativo eso? No, no es significativo porque nadie les ha podido dar lo que él les ha dado. Yo creo que son casos aislados. Yo escuché maestras, ¿verdad?, que dicen que no se atreven a, pues, a cuestionar el asunto, pero es que cuando usted ve lo que les ha dado, imagínese aumentos del 8%, aumentos del 10, 12%, bonos, al final, pues les ha dado resultados. Y esto es el problema, ¿verdad? Que él, sin ser un funcionario público, sin estar atado esto al aprendizaje y al rendimiento y la cobertura de la educación, se han beneficiado. Y ningún recurso humano en ningún lugar del mundo funciona sin incentivos. ¿Qué incentivo tiene el buen maestro versus un maestro que sabe que todos los años le van a aumentar su salario y además le van a dar bonos y además cada 4 años tiene un escalafón? Entonces, aquí hay que regresar al tema de los pactos colectivos, de que un pacto colectivo tiene que estar limitado, que los recursos que se negocien en un pacto colectivo deben de estar fijados, y eso pues llevará esa otra discusión, ¿verdad? Y va a haber mucha polémica porque estos pactos colectivos ya están en toda la burocracia de Guatemala y por eso los servicios públicos de Guatemala son de tan mala calidad, porque la gente no está por mérito ni por eficiencia, sino que está, en primer lugar, muchas veces reclutado por referidos y luego pues empiezan a recibir todo este tipo de privilegios y de ingresos que realmente no están atados a los servicios. Por ejemplo, hace unos años que vimos un pacto colectivo de la portuaria, tenían hasta un bono que se llamaba bono pescado, que se le da para Semana Santa. Por ejemplo, ¿por qué vamos a darle un bono de Semana Santa a un funcionario público? Era con nuestros impuestos. Entonces, sí es muy polémico el tema de los pactos colectivos, pero ahorita tenemos que salir de esta educación, que lo hagan público, y tal vez es la punta de lanza que tenemos que empezar a trabajar los guatemaltecos para poner límites. Ingeniera, en números, ¿cuánto le cuesta al Estado y a los guatemaltecos un pacto colectivo como el del Ministerio de Educación? Bien, nosotros hicimos un análisis. En el año 2018 costó 1.000 millones, en el 2019 1.600 millones y en el 2020 2.200 millones. Entonces, imagínense si nos enojamos por las vacunas Sputnik, si van a negociar 2.000 millones los sindicalistas con los funcionarios del Ministerio de Educación, tenemos derecho a que sea transparente y que podamos ver qué es lo que estén negociando ahí, ¿verdad? Porque son nuestros recursos, es la eficiencia de los niños, la eficiencia educativa, ese futuro de Guatemala, la calidad de la educación, la cobertura. Ya tenemos que acabar con los privilegios y tenemos que subirnos al tema de la meritocracia. ¿Y cuál tendría que ser el monto real o simplemente no deberían de existir? Yo creo que no deberían bueno, tienen que existir, pero necesitamos una ley reguladora de pactos colectivos en el sector público, porque los pactos colectivos vienen del sector privado, donde hay un empleador y empleados y es una negociación colectiva. Pero pasarlo esto al Estado, a nuestro criterio, es un gran error, porque ambas partes son funcionarios públicos. Además, imagínese un ministro o viceministros que firman son pasajeros. De hecho, cuando a mí me presentaron esto, yo pues con el conocimiento que tengo de lo que es un presupuesto, de lo limitado que estábamos, yo decía, esto es imposible, pues esto es sacrificar el resto de la vida de los guatemaltecos. Por ejemplo, nosotros dejamos un plan para la conectividad y el apoyo de la tecnología en las aulas. Este plan en 10 años se hubiera podido llevar a cabo,
pero como se hicieron los pactos colectivos, los recursos se fueron todos para estos bonos y todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno ejecutivo les dice que no, ellos se van al organismo legislativo y ahí hacen componendas políticas y al final terminan el presupuesto, de lo cual es nefasto. Y así hay muchos, yo le diría que hay muchos pactos, pero esta educación, como son tantos empleados, tiene un mayor impacto. Para ir concluyendo, ingeniera, ¿cómo afecta todo este dilema legal y de procedimientos en el Ministerio de Educación al desarrollo de los planes del Sistema Nacional? Mire, en primer lugar, por la escasez de recursos que va a tener, porque a la hora de comprometer recursos para un pacto colectivo, usted deja de tener recursos para invertir en, digamos, transformaciones curriculares, en tecnología en las aulas, en remozamiento de las escuelas, un alto costo de oportunidad en el caso de educación y en el caso de todos los otros servicios públicos, pero aquí lo que tenemos que hacer es abrirlo y que la misma sociedad presione para que esto se vaya regulando. Y definitivamente, si la Constitución pues habla de los sindicatos y pues hay una ley del año 86 que dice que se pueden hacer pactos colectivos en el sector público, tendríamos que ver cómo los frenamos, ¿verdad? Porque yo no le veo futuro al país si seguimos con este tipo de manejo de recurso humano, porque al final lo que está creando es corrupción, porque todos quieren una plaza, entonces las plazas se las van a pedir a los políticos colocan a su gente y luego pues ya tiene asegurado que va a tener ingresos extra todos los años y después una jubilación, entonces usted no ata al funcionario o al trabajador con el servicio directamente, con la calidad del servicio, no los evalúa cada cierto tiempo para decirles, mire, usted pues cumplió con su deber. Y le voy a dar un ejemplo, un maestro con 30 niños, si este año sacaron 30 puntos en matemática, pongámosle una meta a ese maestro de que el año entrante pues saquen 40, ¿verdad? Pero no va a ser el ministro desde aquí que va a lograr que en el aula haya milagros. Es una tarea del maestro. Entonces tenemos que incentivar a los maestros a nivel individual por resultados y no masivamente como se ha hecho desde el año 2008. ¿Se puede hacer algo con líderes como Joviel Acevedo desde la perspectiva legal y de procedimientos? Mire, él prácticamente dice que cada vez que hay elecciones de secretario general lo eligen a él, ¿verdad? Yo creo que no estoy de acuerdo de que la gente en las organizaciones de este tipo se perduren, ¿verdad? Pero eso será un proceso, ¿verdad? Será una evaluación que haga el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, el STEC, ¿verdad? De si quieren mantenerlo o no lo quieren mantener. Como le digo, él ha sido efectivo en entregarle recursos a los maestros. No ha sido efectivo en la mejora y cobertura de la calidad educativa. Pero además, pues hay un dicho que dice que no es culpa del loro, sino que de quien enseña a hablar. Él prácticamente ha ganado poder porque los gobiernos, los últimos 4 gobiernos, se han prácticamente unido a él y él los ha protegido de marchas magisteriales, de temas políticos. A mi criterio también ya está politizado porque él, con tal de tener sus recursos, él apoya al gobierno de turno. Bien, ya para finalizar, ingeniera, ¿cuáles serían sus 5 observaciones y recomendaciones directas en este caso? En el caso del Ministerio de Educación, yo le diría que necesitamos una modernización radical, presentar un plan, cuánto nos va a costar eso, y definitivamente hacerlo público a la sociedad, tomar el borrador del pacto y publicarlo, e involucrar a los medios de comunicación y a la sociedad civil en las discusiones y que decidamos los guatemaltecos qué es prioridad, si lograr tecnología en las aulas o más aumentos para los maestros y más privilegios, porque bueno,
Los aumentos yo estoy de acuerdo que se les haga, pero basado pues, en sus resultados. Ellos ya tienen un escalafón cada 4 años, se les aumenta su salario. Otra recomendación es que esto no sea solo una práctica del Ministerio de Educación, sino que todas las instituciones del gobierno, y que nos pongamos a trabajar en cómo podemos hacer una ley para limitar estos abusos que tienen los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público. ¿Quién tendría que presentar esta iniciativa o de dónde tendría que venir esta propuesta, ingeniera? Mire, el desafío es que esto tiene que ir al Congreso, ¿verdad? Y los que tienen iniciativa de ley, pues es el presidente, es la Corte Suprema de Justicia, es creo que el Tribunal Supremo, la Universidad de San Carlos, pero no creo que la universidad esté en condiciones actualmente, o una serie de firmas de los guatemaltecos y el mismo Congreso. Lo que se necesita es voluntad política y una buena visión de que queremos modernizar nuestro país. Y la única forma de modernizar un país es a través del mérito de sus funcionarios, porque si no tenemos funcionarios de calidad, esa burocracia nos va a comer. Lo que necesitamos es una tecnocracia que innove, que mejore los servicios públicos y al final que todos los guatemaltecos estemos bien, pero no que solo un grupo de personas como son funcionarios públicos estén bien y toda la población no tenga servicios de calidad. Entonces, esperemos liderazgo, ¿verdad? Puede surgir de cualquier instancia, puede ser la sociedad civil, puede ser un diputado, puede ser el propio presidente, pero nos toca hacerlo y hay que proponerlo, porque de lo contrario, yo le digo, no hay presupuesto que aguante. Bien, pues ingeniera, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Gracias, Alejandra, y seguiremos solicitando que sea público, que no nos distraigan otros temas políticos, sino que sigamos con este tema, sigamos con que fondos públicos negociados entre funcionarios deben de ser públicos, y involucrémonos. Creo que lo más importante es involucrarse y lograr que realmente se invierta en educación para lograr más y mejor educación. Pedir transparencia y un alto a la corrupción. Ingeniera, gracias de nuevo. Era la ingeniera María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.